Y en medio de la discusión de la reforma previsional, diputados oficialistas presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca incluir una cuarta papeleta en las elecciones presidenciales y parlamentarias, en donde la idea es consultar a la ciudadanía si desean que las AFP sigan gestionando sus pensiones. Para hablar de este tema y otros de la contingencia nos acompaña la diputada del Frente Amplio, Gael Llomas. Gael, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Muchas gracias, bien Andrés, y a ti. A ver, diputada, para entrar en materia, ¿en qué consiste lo medular este proyecto o esta idea que quieren presentar ustedes? Claro, lo explicamos en el enunciado, pero si nos puede explicar más el detalle de esta idea que ustedes plantean. Bueno, primero, el propósito es que la ciudadanía tenga una voz respecto a quién quieren que administra sus fondos de pensiones. Sabemos que durante todo este tiempo las AFP en particular han estado en una crisis de legitimidad durante todos estos años, razón por la cual también es parte de los objetivos de esta reforma de pensiones el hacer un cambio en materia de la gestión, de la administración de los fondos de pensiones. En ese sentido, dado que ya estamos en esta etapa de la discusión del proyecto de ley, también se hace necesario, dado que las AFP han tenido una campaña, ¿cierto?, millonaria para contraponerse a la reforma de pensiones y para responder a esa campaña, a esa ofensiva que han tenido las AFP, que mejor que la democracia, que mejor que sea la ciudadanía quien elija, ¿cierto?, si quieren que las AFP sigan gestionando sus fondos de pensiones o si no, y así poder pasar a tener un cambio en el sistema previsional. Sí, diputada, en el fondo aquí son parte de los acuerdos que podrían llevarse en la tarea legislativa, uno ve como ciudadano. ¿No es parte también, o una propuesta como esta también, reflejar un poco el fracaso de la política, de no ponerse de acuerdo? Porque es un tema que debiese, nosotros por algo votamos por ustedes para que nos representen, y es el trabajo que tiene que hacer el legislativo, más que un plebiscito o consulta popular o como se le quiera poner. Bueno, efectivamente, durante todo este tiempo hemos intentado llegar a un acuerdo. Todavía, de hecho, se están haciendo esos esfuerzos para poder tener una reforma de pensiones, pero la arremetida que han tenido las AFP y también la disposición que hasta la fecha, al menos, no sabemos si va a salir el acuerdo, esperemos que sí, pero hasta la fecha al menos hemos visto obstáculo tras obstáculo, excusa tras excusa y sobre todo esta arremetida de la AFP en donde no asumen ni siquiera con una autocrítica, ¿cierto?, los resultados de las malas pensiones que tiene el sistema de jubilación y que por lo mismo nos hacen también necesario que la voz de la ciudadanía se escuche, sobre todo en un debate legislativo como este, porque los principales perjudicados, ¿cierto?, de no avanzar en una reforma, por ejemplo, respecto a quién administra los fondos de pensiones, van a ser los jubilados y las jubiladas. Podría preguntarse también en ese mismo ámbito, por ejemplo, porque también, claro, uno ve que las AFP, en términos de, si uno hace las encuestas, no están bien paradas, pero si tú le preguntas a la gente también dónde quieren que ellos vaya el porcentaje previsional, uno ve casi todos los estudios dicen que vaya a la cuenta individual, ampliamente, entonces también se podría preguntar lo mismo. Sí, lo que pasa es que son dos discusiones, ¿cierto? Una es respecto a cómo se podría gestionar este porcentaje adicional, ¿cierto? Si es que en base al ahorro individual o el seguro social, y en ese sentido el poder tener un sistema mixto ha sido la solución, la propuesta que se ha levantado en esos mismos términos, para poder primero, claro, darle la garantía que una persona que está cotizando en el futuro pueda tener una buena jubilación producto de su trabajo, pero también para que los jubilados actuales puedan mejorar sus jubilaciones hoy y no en un tiempo largo más, ¿cierto? Que es el producto de la capitalización individual, es postergar las mejoras de las jubilaciones y por lo tanto tener un sistema mixto ha sido la propuesta para poder tener ambas cosas. Y por otro lado, respecto a quién administra, bueno, también dentro de las propuestas de la reforma está que se pueda elegir, ¿cierto? Si uno quiere un inversor público o un inversor privado, que ampliar la competencia también viene dentro de ese marco y por lo mismo nosotros creemos que al poder plantear esta propuesta de reforma constitucional viene a fortalecer esa línea, ¿cierto?, de que sea la ciudadanía quien elija, que se pueda también decidir durante todos estos años de implementación del sistema previsional chileno. No se ha podido decidir, ¿cierto?, entre tener un inversor público o un administrador público y uno privado. En realidad hemos tenido que más bien estar obligados a cotizarle a las AFP. Sí. Independiente de que hay 7, que uno puede elegir entre esas 7,
pero hay una obligación de cotizarles a ellas, ¿cierto? Y no poder elegir entre un sistema que incluso le dé a uno más garantías, porque hay un cuestionamiento a la legitimidad de quien administra que nos parece también necesario de recoger en estos debates. Sí, diputada, pero parece que la recepción en La Moneda, por lo menos a juzgar por la palabra de la vocera subrogante Ixene Echeverri, la ministra, no fue de las mejores. Dijo que el gobierno no está pensando en plebiscito. El gobierno está poniendo su principal esfuerzo en que salga la reforma y eso lo entendemos. De hecho, por lo mismo nosotros no creemos que sea contradictorio, creemos que es complementario a las ideas también que está impulsando el gobierno en la misma reforma de pensiones y esto lo hacemos en el entendido de que queremos que la idea de separar la industria, de poder terminar con el negocio de la AFP, por último, se decida, ¿cierto?, desde la ciudadanía. O sea, sabemos que es un debate que hemos llevado mucho tiempo. Esperamos que la reforma salga para poder aumentar las jubilaciones de las personas, pero también esperamos que este debate sobre la separación de la industria no se esconda debajo de la alfombra, que se enfrente, ¿cierto? Y aquellos que han dicho durante todo este tiempo, la misma AFP, esto suena súper irrisorio, las mismas AFP hacen campaña diciendo que la gente elija, ¿cierto? Que tú elijas. Bueno, perfectamente, ¿por qué no elegir entre una AFP o una entidad pública? Eso es lo que estamos diciendo, porque al final hay una contradicción entre quienes dicen que se elija, entre quienes defienden la libertad de decidir, pero que a la hora de hablar de las AFP esos conceptos no están. Y por lo tanto, en realidad, ahí no son libertarios, ahí no son defensores de la libertad de elección cuando tocan el negocio de las AFP. Eso es lo que nosotros estamos también poniendo en evidencia, esa contradicción que ha existido durante todo este tiempo. Sí, diputada, en el Senado, la discusión en el Senado se citó justamente a una comisión técnica de expertos para que ellos propusieran ideas y pusieran arriba de la mesa un informe, que lo hemos conversado otras veces, para un insumo más para el debate. Y dentro de la competencia necesaria que necesita el sistema, ellos proponían varios temas, por ejemplo, el tema de la licitación de stock, un tema, pero nunca, o por lo menos no propusieron esta vez, el tema de la separación de industria. Y en esa comisión había de todo, bien variopinto, pero ellos no proponen la separación de industria. Dicen que hoy día eso no es lo más recomendable. Hay una experiencia respecto a la administración de cuentas junto con la inversión que es difícil ponerla en marcha desde cero. Incluso algunos expertos, y ni siquiera ni cercanos a la derecha, hablan de que podía ser un Transantiago previsional. Mira, la verdad es que el tema de la separación de la industria, si bien no fue recogido en esa comisión, que igual debo decir es una comisión que representa solamente a los senadores que son parte de la comisión de trabajo y más bien al sector de la derecha que estaba en diálogo con el gobierno para poder trabajar en las propuestas. No son personas precisamente de derecha. Claro, pero yo también podría decir respecto a sus opiniones, o la de misma Paula Benavide, o de también András Sutov, que también es otro experto en esta materia, que han planteado soluciones distintas a las que se ha llegado, digamos, sí, por eso desde que no las propuestas de la derecha y que refuerzan. Claro, lo que pasa es que en esta materia eso también ha sido más bien producto de que la propuesta original, que era poder contar con un administrador público que permitiera, ¿cierto?, poder descontar todos los gastos en comisiones que ahora se va a tener y que lógicamente nos llevó a presentar esta propuesta de separación de la industria y de libertad de elección en la inversión. Eso no quiere decir, ¿cierto?, los informes que se han presentado hasta ahora no son los únicos, ¿cierto? Hay más visiones al respecto, de hecho, las mismas comisiones anteriores, las comisiones Marcel, ¿cierto?, se habían planteado soluciones que están, ¿cierto?, parecidas a las que estamos llegando ahora y por lo mismo no es algo, ¿cierto?, que suene o que pueda ser tan distinto incluso a lo que funciona en otros países. Yo creo que acá lo importante, ¿cierto?, primero, claro, es subir las jubilaciones ya, ¿cierto?, el poder tener un mecanismo y eso lo da el Seguro Social. Pero en segundo lugar, el hacernos cargo que la falta de competencia, el poder, el que finalmente estemos secuestrados frente a 7 AFP, que son las que dominan y toman las decisiones al respecto, también nos llevan primero a un cuestionamiento de legitimidad, pero también a que la concentración del poder en esta materia hace que las decisiones que se tomen no muchas veces vayan enfocadas en lograr la mejor rentabilidad o la mejor inversión, entendiendo además que del gasto solamente destinan un 7% a la inversión y gastan más de 5 veces ese mismo presupuesto en venta. Entonces,
ese tipo de cosas hay que también limitarla, y qué mejor que la competencia y poder decidir entre más actores, incluyendo uno público, un mecanismo para que eso se revierta. Sí, diputada, se puede abrir también un poco, unido con lo que yo le planteaba al inicio, se abre una ventana para que muchos temas que se debiesen discutir en el Parlamento, zanjar en el Parlamento, más allá que nos guste o no lo que salga del Parlamento. Ese es el lugar para zanjar ese tipo de discusiones, y se abre una ventana, una suerte como de tercera cámara a través de plebiscitos del tema que sea previsional, y se puede abrir el abanico para un eterno tipo de tema. Mira, yo la verdad que creo que este es un debate gravitante. O sea, plebiscito efectivamente es una posibilidad de resolución democrática, digamos, de las diferencias. Y en esta materia, que no es cualquier materia, es un debate sumamente determinante. Se ha demorado el Congreso durante 3 periodos, ¿cierto?, en llegar a una conclusión, porque es un debate que ha sido difícil, porque hay intereses económicos de por medio. Y además hemos visto, ¿cierto?, cómo se han desplegado esos intereses económicos durante toda la discusión legislativa. Por lo mismo, se hace más fuerte la necesidad de que la ciudadanía también tenga una voz en esta discusión. De eso estamos hablando, de nada más ni nada menos. Entonces, si bien nosotros tenemos la tarea, y vamos a estar abocados, por cierto, Andrés, a que salga la reforma de pensiones en los términos que requiere la gente, es decir, poder terminar con este negocio que no le hace bien a las jubilaciones, no le hace bien a la legitimidad del sistema, y por otro lado que aumente las jubilaciones ya. Y para eso también las jubilaciones tienen que ser aumentos sustantivos. Yo en esto también quiero agregar un punto que se está discutiendo en la reforma de pensiones. Lo he oído desde la derecha, que quieren aumentar los requisitos para que las mujeres puedan acudir, ¿cierto?, a esta garantía del 1.5% del Seguro Social, para que llegue, ¿cierto? Incluso han hablado de 15 años como requisitos de cotización de las mujeres. Yo le quiero decir que no podemos dejar a más de la mitad de las mujeres fuera del Seguro Social. Eso sería un error garrafal. Uno de los objetivos de esta reforma es hacernos cargo de las diferencias entre hombres y mujeres. Si las dejamos fuera, no nos estamos haciendo cargo. Simplemente estamos diciéndole a las mujeres de Chile que no cuentan con una reforma de pensiones para poder aumentarle las jubilaciones, y eso me parece una injusticia tremenda que se replique. Yo en esto apelo a que tengamos también la empatía necesaria, que pongamos las prioridades, por ejemplo, de poder hacernos cargo de las desigualdades por delante, y en esto creo que las senadoras, las diputadas, vamos a estar unidas para defender los derechos de las mujeres. Diputada, yo más la quiero llevar a otro tema, a la bullada y fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende de Guardia Vieja. Hoy se aprobó esta comisión investigadora en la Cámara para investigar todo lo sucedido. También se formalizó este recurso al TC de parte de republicanos para, en el caso de la senadora Isabel Allende, inhabilitarla y que cesen sus funciones. ¿Cómo recibe usted esas dos noticias? Mira, lo que pasa es que yo he visto cómo una y otra vez el Partido Republicano emprende acciones, ¿cierto?, que en realidad yo no veo el propósito realmente de poder investigar, de poder evitar, prevenir este tipo de situaciones, o inclusive de que realmente se hagan cargo de las responsabilidades políticas, porque acá responsabilidades políticas respecto a este asunto ya se tomaron carta en el asunto, salió nada menos que una ministra del cargo para asumir esa responsabilidad, y eso es como si no fuera nada para ellos. Y no solamente están contentos con la comisión investigadora que acá tenemos, hacen puntos continuos y van al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca tratar de que la discusión pública sea sobre este tema, y quizá porque les molesta tocar otros temas que son más peliagudos para ellos, por ejemplo, la reforma de pensiones. Entonces, en ese sentido, está bien, tienen todas las facultades para poder hacer comisiones investigadoras. Es parte también de las facultades que tenemos todos los parlamentarios. Lo único que pido es que también estemos para discutir de las propuestas legislativas, de los intereses que tiene la ciudadanía, y no solamente de emprender actos porque quieren contravenir al gobierno y tratar de que toda la discusión se la lleve eso. Sí, diputada, uno, claro, lo ha dicho, por ejemplo, el presidente del Colegio de Abogados, exministro del TC, también parlamentarios de su sector, tanto el socialismo democrático como del Frente Amplio, de que aquí hubo y se cometió una inconstitucionalidad, y hay un reglamento, obviamente, que dice claramente lo que debe suceder. ¿Por qué en el caso de Isabel Allende, la senadora del Partido Socialista, no debiese correr
lo que dice la Constitución, y lo han dicho diversos, no solamente digo especialistas, que aquí se firmó un contrato, hay un formato de compraventa, se firmó ante notaría, o sea, se cumplen los requisitos. ¿Por qué debiese ser distinto en el caso de Isabel Allende? No es porque sea Isabel Allende, sino, y también he visto opiniones de otros juristas, de otros expertos en derecho administrativo que señalan otra cosa, porque estamos hablando de un contrato no entre civiles, sino que un contrato con el Estado de Chile. Y en ese sentido, ¿cuándo se entiende, cierto, que se celebra el contrato? Cuando se suscribe y se hace el acto final de suscripción. Y en ese acto final es el que no ocurre. Entonces acá hay una diversidad de opiniones también jurídicas, no es que solamente exista una. Estoy de acuerdo con que esto no debió haber ocurrido, me parece inclusive que esta falta a la constitucionalidad se debió haber prevenido, ¿cierto? Desde distintas actorías, ahí quizás también el rol de los abogados, en fin. Pero acá ya se tomó una decisión por parte del gobierno respecto a perseguir responsabilidades políticas y ya se asumieron. Entonces, está bien, ya llevaron el escrito con la salida de la ministra de Bienes y el Nacionales. Tribunal Constitucional tendrá que... Yo creo que es suficiente respecto a las responsabilidades políticas y bueno, será el Tribunal Constitucional el que se refiera a la situación de la senadora Allende, pero en esto, como te decía, yo he visto opiniones distintas jurídicas y también hay argumentaciones loables y legítimas que indican que no se celebró el contrato y que más bien estaríamos frente a la falta de la suscripción final, que sería la que en el fondo nos daría con esa situación. Diputada Gael Llomas, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga una buena tarde.